Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre ya en esta parte del programa, pues compartimos con los invitados que diariamente pues desfilan por este espacio. La noche de hoy vamos a conversar con Yulibelis Wanderpool, quien es especialista en Derecho Administrativo, dirigente político, abogada. Hay un tema importantísimo que en el día de hoy pues ha prácticamente ha copado la atención de los medios de circulación nacional, en este caso los periódicos, y es la declaración que da el presidente del CONED con relación al ausentismo laboral. Y vamos a conversar con Yulibelis sobre este tema. Yulibelis, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Giovanni, contigo saludo a toda la audiencia que a esta hora todavía está sintonizando Carivisión, cerrando la noche con nosotros. Qué bueno, así es, así es. El dominicano se ha acostumbrado ya a dormir tarde. Muchos se levantan temprano, pero como quiera la costumbre es acostarse tarde. Yulibelis, ¿cuál es tu opinión con relación a lo que es el ausentismo laboral? República Dominicana en los últimos 2 años prácticamente ha tenido problemas con los recursos humanos, precisamente por la enfermedad. Se habla del teletrabajo, de trabajar a distancia, incluso muchos hablan ahora mismo de que pues, los empleados del tren público solo trabajar 3 días a la semana. Se han hecho muchos planteamientos, pero en el día de hoy el presidente del CONED, el señor Pedro Brache, se preocupó por el ausentismo laboral, incluso llama un poquito más allá a reducir lo que es la cuarentena, este tiempo de espera que deben tener los empleados o una persona que está afectada a una enfermedad, en este caso la influenza o la COVID-19, y que los mismos pues, puedan integrarse lo más pronto posible a su lugar de trabajo. ¿Cuál es tu opinión en torno a esto? Sabes que desde el 2020 que venimos batallando con la pandemia del COVID-19, se genera una situación que ataca a la parte de los recursos humanos, y es que a la llegada de la pandemia nosotros no contábamos con una legislación que regulara el teletrabajo. Esa es la primera problemática que enfrenta el sector laboral respecto de esta pandemia, y eso provocó que tuvieran que tomarse medidas diversas en el ámbito público y privado. Con respecto al sector privado, que está regido por el Código de Trabajo, la Ley 1692, es muy clara estableciendo la facultad que tiene tanto el empleador como el Ministerio de Trabajo, que es el órgano rector, de ordenar las suspensiones de contrato de trabajo cuando se ven expuestos a contagio los trabajadores que estén en el recinto laboral. De ahí que, desprendiéndonos de las disposiciones del artículo 52 y las mismas que están contenidas en lo adelante de ese articulado, dispone que se pueda suspender el contrato de trabajo y también las licencias por una situación de salud, que es la situación en la que actualmente nos encontramos. Como no tenemos un estado de emergencia a la fecha, lo que sí hay un alto nivel de contagio, alto nivel de positividad de diferentes virus, manifestaciones virales que están en el territorio nacional, y eso ha provocado que muchas personas estén o contagiados del COVID-19, influenza u otras variantes que son mixtas. Con respecto a los pronunciamientos que ha hecho el presidente del CONED, yo considero que esto tiene que ser visto en una mesa de diálogo donde participen actores del sector sanitario, porque necesariamente hay que evaluar el comportamiento de estas manifestaciones virales para determinar si el tiempo de cuarentena que es necesario puede reducirse, porque de lo contrario estaríamos exponiendo a todo un grupo de trabajadores que convergen en un recinto laboral. Eso respecto a este tema. Con relación al sector público, es la misma situación que se ha dado. La ley 4108 no establece la modalidad del teletrabajo y ha provocado que en diversas ocasiones, a través del Ministerio de Administración Pública, el MAP, que es que rige a todo el personal del tren gubernamental, se hayan tenido que tomar medidas de incluso reducir la cantidad de personal, reducir la jornada en ocasiones, y en esta ocasión, que aunque aún no se ha tomado una medida, se evidencia un alto ausentismo en las diferentes instituciones por el alto nivel de positividad que tenemos al día de hoy. Creo que ha llegado el momento de que tanto el gobierno como representados por el Ministerio de Administración Pública y el MAP se sienten y tomen una decisión respecto de las medidas que van a tomar, porque evidentemente esto afecta a la productividad
tanto de las empresas como la respuesta a las demandas de servicios públicos, que es un rol del Estado Dominicano, y hay que buscar el método para que no se afecten estos servicios, porque la demanda continúa, el gran número de instituciones que brindan servicios y bienes del Estado Dominicano no se puede paralizar. Y sobre todo el punto de equilibrio, porque tiene que haber un punto de equilibrio donde se sopese la parte salud por la parte económica. El país tiene que seguir produciendo, debemos seguir produciendo como país, porque uno de los éxitos de República Dominicana ante la pandemia fue que fuimos autosuficientes, y esto nos permitió en los momentos más difíciles de la pandemia seguir operando como nación sin tener que depender de nada del extranjero. Claro que sí, y yo coincido totalmente contigo, Giovanni. Al momento de entrada, la fase de estado de emergencia producido por la pandemia y la desaceleración económica, creo que el gobierno dominicano tomó importantes decisiones en el ámbito social y económico para paliar la situación que estaban viviendo las familias dominicanas, y están ahí las políticas públicas y medidas que se desarrollaron, como quédate en casa, fase 1, 2, que son para los empleados, el PATI para ese sector de emprendedores o de profesionales independientes que no estaban cotizando en la seguridad social, y creo que eso ha hecho posible que al sol de hoy nosotros mantengamos cierta estabilidad, pese a que a nivel mundial se evidencia una desaceleración de la economía. República Dominicana sale a flote aún con esas medidas. Hoy día ya la situación es diferente, porque al no tener estado de emergencia y ya entrar nuevamente en vigencia todos los derechos fundamentales, que son los que se limitan a través de esta facultad que le otorga la Constitución al presidente, tenemos una situación que afrontar, y es el no cierre. Hay algunos comunicadores y actores de la vida pública nacional que han opinado que debemos cerrar. Bueno, yo en lo particular creo que no, creo que ya debemos acostumbrarnos a vivir con la enfermedad, a trabajar con ella, a convivir con ella, porque ya tenemos 2 años prácticamente, así que debemos continuar en lo particular, esa es mi opinión. Claro, yo considero que a lo que debemos abocarnos es a concientizar aún más, porque desde hace mucho tiempo el gobierno viene tratando de motivar a la población a que se vacune. Los centros de vacunación están ahí de manera gratuita, porque la ley general de salud, la 4201, establece la obligatoriedad del Estado, y en ese sentido se ha dado cumplimiento para poner a disposición las vacunas. Ya es una cuestión de que se refuerce, y yo creo, Giovanni, que en ese sentido deben hacerse más campañas desde el Ministerio de Salud Pública, las demás instituciones que incorporan todo el sector sanitario, como el Servicio Nacional de Salud, las propias ARS, porque se ven impactadas, ya que se tomó la resolución. A mayor cantidad de personas enfermas, eso es un costo de las ARS. Por supuesto, y ya hoy día tenemos la situación de que solo te cubre una prueba anualmente. Entonces, ya a partir de ahí eso es un costo para el ciudadano, que si no tiene acceso a los servicios públicos, algún centro de vacunación de los públicos que ahora mismo están abarrotados de personas, tiene que costear lo que implica hacerse una prueba de COVID o de influenza, que es lo que más, la mayor carga que tenemos viral en este momento. Al principio de la conversación hablamos de lo que es el ausentismo laboral, pero saliéndonos de esta parte que ahora mismo es fruto de la pandemia, ¿cómo es el ausentismo laboral en República Dominicana en tiempos normales, en tiempos de vida normal? ¿Cómo es el ausentismo? Es que, mira, hablar de ausentismo y viéndolo desde el punto de vista legal y las disposiciones vigentes para el sector privado, empresario, que es donde más afecta, y partiendo de los pronunciamientos más recientes, el código es muy claro, disponiendo cuáles son las medidas que se toman ante la ausencia de un colaborador. Y el propio artículo 46 y 45 del Código de Trabajo establece que ante una falta una ausencia o cualquier falta que no pueda considerarse como una falta grave, el empleador podrá tomar una medida disciplinaria, ya sea amonestación, sin desmedro o sin limitarse a poder tomar algunas de las medidas disciplinarias que establece el artículo 88, que es donde se disponen
el catálogo de causales que dan lugar al despido. ¿Y cuáles son? Bueno, si yo me ausento 2 días consecutivos o 2 días durante el mismo mes, sin una justificación, mi empleador inmediatamente está facultado de ejercer el despido. Si abandono el trabajo sin una autorización de mi empleador o de mi superior inmediato, también mi empleador puede tomar esta decisión. Esas son las dos disposiciones que vinculan al ausentismo. Ahora bien, cuando se da una razón o una situación de abandono del puesto, donde el empleador desconoce totalmente el paradero de su empleado, tiene también la facultad ahí, de acuerdo a las disposiciones del artículo 88, ordinal 13, de tomar la decisión de separarlo de la empresa, y con esto pierde la facultad de recibir las prestaciones laborales, que es el grueso de los derechos laborales de un trabajador. Ahora bien, siempre podrán tomarse estas medidas disciplinarias si no existe una causa de salud, una licencia médica, o que por alguna vía probatoria su trabajador le haya notificado que se encuentra afectado por el virus, y esto quiere decir que tenga un dictamen, una prescripción médica donde se haya indicado por un profesional con ese quatur que está impedido de asistir a sus labores. ¿Qué pasa en este caso, Yulibelis, que una persona esté embarazada, la empresa no lo sabía, pero ella está yendo regularmente a su ginecólogo, hay pruebas de que sí está embarazada, la despiden, pero también en otro caso, una persona que, sabiendo la empresa que tuvo un accidente laboral o de trabajo, pues también lo despide? ¿Qué pasa en esos dos casos? El primer caso de la mujer embarazada, hay que notificar al empleador. Debe existir una constancia. Si no existe la constancia, entonces no está legalmente embarazada. Bueno, no es que no esté legalmente embarazada, es que para los fines de la imposibilidad que se le genera al empleador de despedir o de desahuciarla, no puede desvincularla. Es a partir del momento de tomar conocimiento, por una vía que legalmente sea probable. Si a usted lo despide, si a usted la despiden en una circunstancia como esa, ya usted tendrá que en el tribunal probar por alguna vía, ya sea testigo, o un WhatsApp, o un correo electrónico, o la propia prueba de embarazo debidamente recibida por el empleador, que dé fe de que ciertamente su empleador tenía conocimiento de que usted estaba embarazada al momento de tomar la decisión de despedirla. Con respecto a un caso de una persona que haya tenido un accidente de trabajo, si es de trabajo fue porque fue durante la jornada laboral, entonces esto inmediatamente ha debido ser notificado, y cuando un trabajador está en la seguridad social, que es una obligación fundamental de todo empleador, este accidente debe reportarse a la CISARRIR, que es la Superintendencia de Riesgos Laborales, a fin de que genere la cobertura de esta licencia que se va a provocar y cualquier riesgo laboral en el que se incurra producto de un accidente de trabajo. También está impedido el empleador de, en ese plazo de licencia, tomar la decisión de despedirlo. Todo un trabajador que sea despedido o desahuciado durante durante estado de gestación con respecto a las mujeres, en el pre y postnatal, ese postnatal es de 3 meses que a partir del nacimiento del bebé no podrá ejercerse el despido, y a partir del 6º mes no podrá ejercerse el desahucio. Breve, ya que nos involucramos en este tema, Yulibelis, interesante, y de verdad quiero, antes de irnos a la pausa, tocarlo contigo. En el caso de las trabajadoras domésticas o de casas de familia, que a veces está la gran disyuntiva, no hay esa regulación, esa reglamentación. Tú no vas al Ministerio de Trabajo a poner una queja, eso se mantiene internamente, pero en el caso, he visto amigos que se quejan del ausentismo de la empleada, en este caso de 2 o 3 días, 5 días, y vuelve como si no pasó nada. Y en otro caso la despiden, también en lo inverso, la despiden y tampoco no le dan sus prestaciones. Mira, lo que sucede, Giovanni, es que los domésticos no tienen derecho a recibir prestaciones laborales de acuerdo a las disposiciones del Código Laboral. Solo le corresponde derechos adquiridos. Perdón. Yo tengo entendido que se le dan sus prestaciones laborales. No, es que legalmente... Eso independientemente el patrono. Sí, bueno, ya si quiere, pero en términos legales, lo único que le corresponde a un doméstico es salario de Navidad y vacaciones. Los demás derechos, que son las prestaciones laborales, que ese cesantía y preaviso, no le corresponde. Y ahí quiero explicar en qué se ha basado el legislador para disponer esto.
es que lo primero es que con la labor que se realiza dentro del hogar, y la doméstica no es solo la que hace los quehaceres del hogar o quien nos cuida a un hijo. Es casi la dueña de la casa. Es todo, no, es todo el personal que tiene una labor dentro, el jardinero, el seguridad de la casa, siempre que no sea empleado de una compañía de seguridad que haya sido contratado por usted. Y el hecho, ¿cuál es el origen de esta denominación jurídica o figura jurídica? Y es que los domésticos no generan un lucro económico a su empleador. Ahora, hay casos que se dan, Giovanni, es que ocasionalmente uno tiene un negocito en la casa y tiene a la doméstica. Usted tiene una oficina paralela a su casa y esa misma persona que hace los quehaceres del hogar pasa y le limpia la oficina, le sacude los escritorios. Ahí sí y está emparada en la hay seguridad una social, fusión, y está emparada en la seguridad social, tiene su seguro de salud. Hay una confusión que inmediatamente o vamos a hablar del chofer. El chofer, el que lleva a los niños al colegio, me lleva al trabajo, es un doméstico. Pero si usted lo manda a hacer una labor propia, vaya, págueme eso de una empresa en la cual yo participo, inmediatamente pasa a tener una configuración de un contrato por tiempo indefinido, porque usted está teniendo un lucro por esa labor que está realizando ese trabajador. Esa es la diferencia puntual entre un doméstico y un trabajador ordinario. Entonces, no tiene la obligación de recibir prestaciones laborales, por lo tanto, no hay entonces la obligatoriedad de usted comunicar un despido. ¿Entendería el dueño de la casa? Bueno, sí, hay que notificar que no, porque imagínese que esa trabajadora o trabajador, en el tiempo que está llamado a estar en su casa, le pase algo, o lo secuestren, o le roben. Usted debe notificar a las autoridades que esa persona no está yendo a su lugar de trabajo. Por alguna vía usted debe hacer entender eso, a fin de que si ocurre algo durante el tiempo que esa persona está llamada a realizar la labor en su casa, usted esté cubierto de cualquier responsabilidad jurídica. Yulibelis, la verdad interesante este tema, no estaba en agenda, apareció, pero yo creo que para el público televidente es bastante interesante. Con tu permiso vamos a una pausa. Señores, conversamos con Yulibelis Wanderpool, especialista en Derecho Administrativo, dirigente política. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Señores, continuamos conversando con Yulibelis Wanderpool, quien es especialista en Derecho Administrativo, dirigente político y además es experta en asuntos que tienen que ver con contrataciones públicas, licitaciones. Y vamos a aprovechar la presencia de ella aquí porque hay un tema interesantísimo y que trajo mucha controversia con relación a lo que son los estados de emergencia y esa condición que tenía el Estado Dominicano, las empresas gubernamental, oficiales, con relación a la compra a discreción dentro de este estado de emergencia. Y la verdad que sería interesante conversar con Yulibelis sobre este tema, si tú lo crees prudente, Yulibelis. Claro, bueno, primero establecer que ha habido una confusión, Giovanni, desde que entramos en pandemia y el estado de emergencia que se declaró, que es la única manera en la que se puede acudir a esos procesos de contratación de emergencia, como dispone la ley 34006. Mucha confusión se generó en el entendido de que la ley de compras y contratación establece dos modalidades que la gente de a pie suele confundir, que son las compras de emergencia y las de urgencia. Entonces, una vez terminado el estado de emergencia, quedó como ese saborcito a los incumbentes de querer seguir comprando sin agotar los procesos que establece la ley o en un rango de tiempo y con menos limitaciones. Y es ahí donde yo, a mi juicio, como jurista y como aprendiz de la materia de contrataciones públicas, entiendo que en cierto modo se ha abusado de la modalidad de contratación por urgencia. ¿Y qué es urgencia? Urgencia es una compra que no fue prevista en el presupuesto de la institución y que se ha presentado de momento. Entonces, en virtud de una resolución de la máxima autoridad de la institución que va a comprar o va a adquirir el bien, servicio o la obra de que se trate, usted hace una declaratoria de urgencia en virtud de esa resolución con la apropiación presupuestaria correspondiente y agota un proceso más acelerado para no hacer una licitación pública, un sorteo o una comparación de precios, que son las modalidades que corresponden a una compra menor, que son las demás modalidades. Para ver una contratación de urgencia,
obligatoriamente esta adquisición no pudo ser prevista en el plan anual de compras, que es el PAC, que es todo lo que se presupuesta y es aprobado por la Dirección General de Presupuesto a fin de que usted tenga ese dinero ahí. Ahora bien, cuando hablamos de una compra de emergencia, para darse una compra de emergencia necesariamente debe haber un decreto del Poder Ejecutivo que ordene un estado de emergencia, y en virtud de ese estado de emergencia se comprenden instituciones que están debidamente autorizadas a realizar ese tipo de procesos. En este caso, el Promescal, Salud Pública, con el surgimiento de esta influenza que estaba rotando los hospitales, no tiene que haber un estado de emergencia y Salud Pública puede, o Promescal, comprar medicamentos porque se acabaron los existentes y no tiene que ir a licitación. No, bueno, vamos a aclarar. Porque la licitación es una modalidad de compra, lo demás es contratación pública. Y la licitación va a depender del tope económico. Incluso el pasado lunes 3 de enero, se lanzaron el tope de umbrales para las diferentes modalidades de compra, que de acuerdo a la ley de contrataciones públicas es una facultad de la Dirección General de Compras y Contrataciones. ¿Puede Promescal y el Ministerio de Salud Pública hacer compras sin ningún proceso? No, bajo ninguna circunstancia, porque no hay un estado de emergencia, no hay una autorización del Poder Ejecutivo a que ellos ejecuten estas contrataciones. Sí pueden, si no lo han previsto en su plan anual de compras del año 2022, hacer contrataciones de urgencia por la situación en que se trata y reducir los plazos mínimos que establece la ley para las modalidades que se trate, de acuerdo al monto que van a contratar, y ya sabemos que a partir de este año tenemos unos topes un poquito más elevados que me voy a permitir leerlos, y es que con respecto a las compras menores hubo un incremento, y cuando se trata de bienes el mínimo va a ser 164,000 pesos hasta 1.237.000 y pico de pesos, y los servicios tendrán una contratación en esos mismos montos. Cuando se trata de una comparación de precios, desde los 1.237.000, desde 1.237.000 hasta 5.258.000 para una comparación de precios. Con respecto al sorteo de obra, solo aplican cuando se trata de obras civiles y construcciones, con un tope de 123.736.000 pesos mínimo y el máximo de 206.227.000 pesos para los sorteos de obras. Ya la licitación restringida y las licitaciones públicas nacionales e internacionales, el tope continúa de 206.657.000 para las restringidas hasta los 404 millones, que es donde inicia el tope para la licitación nacional e internacional. Yulibelis, yo siempre he dicho que hablar con expertos es interesante porque el tiempo pasa y no nos damos cuenta. Terminamos el programa y de verdad que no nos dimos cuenta. La verdad que agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias, Giovanni. De verdad que para mí siempre un honor venir a este medio a conversar sobre temas de interés, mucho más cuando sirven para seguir construyendo una cultura de formación en los dominicanos. Porque en la medida en que nosotros somos más conocedores de cómo se maneja el Estado, de cuáles son nuestros derechos, lo vamos a exigir y vamos a ser más sesudos al momento de elegir, de manera que más que agradecida, honrada de estar aquí con ustedes y aprovechar estos minutos para felicitar la labor que vienen haciendo e invitar a todos los dominicanos a que sigan este espacio y que sigan contenido como este que yo también comparto a través de mis redes sociales, que invito a seguirme a través de Twitter, Instagram y Facebook como @YWanderpool, YWANDELPOOL. Señorita Wanderpool, de verdad satisfechos nosotros aquí compartir con ustedes este escenario. Yo sé que los amigos televidentes quedaron sumamente complacidos de la exposición que usted hizo la noche de hoy. Señores, conversamos con Yulibelis Wanderpool, quien es especialista en Derecho Administrativo, dirigente política y, como ya ustedes pudimos ver, especialista en contras y contrataciones. Ustedes, gracias por el favor de la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, que no está en la noche de hoy, y Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.